Bueno, pues si tenéis las Biblias abiertas, vamos a ir a la carta a los Efesios, en el capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Y esta es una traducción que hice al hermano Norman cuando estuvo aquí en Cartagena, en la Organización Mediterráneo, y en la carpa. Él compartió esta palabra con los hermanos de la carpa y con las iglesias que vinieron allí a escucharle, y yo le traducí en aquel tiempo y he escrito esta traducción, y entonces pues vamos a recordarla, que seguro que no. Entonces dice Efesios capítulo 1, del 1 al 14, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aleluya. Y si habéis estado atentos al leer este pasaje de las Escrituras, habréis notado que hay una frase que se repite. Y una repetición en las Escrituras es algo muy significativo y muy importante. Es una indicación de que el Espíritu Santo quiere decir algo que tiene mucha importancia. Dios sabe cuán lentos somos, ¿no?, la mayoría de nosotros, para aprender, y por qué Él tiene que decir una misma cosa una y otra vez. Pero ni el Señor Jesucristo ni ninguno de sus apóstoles se avergonzaron por tener que repetir las cosas una y otra vez. Si tú encuentras una cosa que se repite en las Escrituras más de una vez, toma gran nota. Por ejemplo, el milagro de la alimentación de los 5.000 viene registrado 4 veces en los Evangelios, además del milagro de la alimentación de los 4.000. Es el único milagro de Jesús que viene registrado en los 4 evangelios. Tiene que haber algo muy significativo acerca de ese milagro, porque Dios es un economista en cuanto a la palabra se refiere. De hecho, al final del Evangelio de Juan dice que si se tuvieran que escribir todas las palabras que Jesús habló, no habría espacio en todas las bibliotecas de este mundo. Debería ser suficiente para ti y para mí que Dios nos dijera algo solo una vez para creerlo y obedecerlo. Pero como he dicho antes, ¿no?, la mayoría de nosotros somos muy lentos para aprender su palabra.
y a menudo mucho más lentos para obedecerla, porque quizás no estamos preparados para aceptar todas las implicaciones que requiere el abandonarse sin reservas a Jesús. Ahora, la frase que se repite se encuentra en el versículo 6, donde dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. La encuentras también en el versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Y la encuentras al final del versículo 14, donde dice, para la alabanza de su gloria. Y este es el propósito original por el cual te creó Dios a ti y a mí, para que tú y yo seamos para la alabanza de su gloria. La tragedia fue que el pecado interrumpió ese gran plan de Dios y por lo tanto Dios tuvo que tomar la iniciativa por segunda vez y enviar a Jesús para que rectificara todo lo que había ido mal, para hacer posible de nuevo que tú y yo podamos vivir para la alabanza de su gloria. Hermanos, por esta razón nos encontramos sobre la tierra. Por esa razón nos encontramos aquí en este lugar. Por esa razón vivimos donde vivimos. Por esa razón trabajas donde trabajas, para que puedas ser para la alabanza de su gloria. Y una cosa vas a descubrir esta tarde, y es que tú has sido destinado para ser para la alabanza de su gloria. Y por esa razón yo voy a repetir esto, creyendo que Dios lo va a escribir sobre las tablas de carne de tu corazón, de manera que esta palabra pueda llegar a ser parte de ti y no tengas que estar leyéndola más. Dios debe encarnar su palabra en ti y en mí. Dios debe hacer que su palabra se convierta en carne y sangre en nosotros. De manera que no solo sean palabras en un libro, sino que llegue a ser la palabra de Dios que se convierte en espíritu y vida en nosotros. Hermanos, estamos en esta tierra para vivir para la alabanza de su gloria. La tragedia es que muchas personas que profesan ser cristianas no creen esto. Hay muchas personas que son cristianas de nombre, pero no son cristianas de naturaleza. Uno de los grandes estorbos que impiden a personas que crean en el Evangelio es simplemente eso. Personas que se llaman a sí mismos cristianas y viven como los paganos. Y hay muchas personas así. Creen en la Biblia, aprenden los hábitos de su grupo en particular, pero no tienen la habilidad de vivir consistentemente para la alabanza de su gloria. Dios no ha venido solo para perdonar mis pecados. Gloria a Dios que Él vino para hacer eso. Pero Él vino para hacer mucho más. No vino solo para llevarme al cielo cuando yo muera. Él vino para meterme dentro de la vida de su Hijo y poder así darme la habilidad de vivir consistentemente día tras día para la alabanza de su gloria. Lo que yo no podía hacer, Jesús vino y lo hizo en mí. Y lo que yo no podía hacer, Jesús por su Espíritu día tras día lo cumple en mí. Y hermanos, ¿creéis que podéis vivir día tras día para la alabanza de su gloria? El apóstol Pablo lo creyó y por esa razón podía escribir sobre esto con tal autoridad y convicción. Estos no eran pensamientos que rondaban su mente, sino eran cosas que escribió de la rica experiencia de su propia vida. Él sabía que cuando Jesús vino en el poder del Espíritu Santo, le dio el poder de vivir una vida que anteriormente no podía vivir. Y comenzó a vivir para la alabanza de su gloria. Y eso es lo que Dios quiere decir hoy. Que Él quiere una compañía de hombres y de mujeres que puedan vivir para la alabanza de su gloria. No solamente en las reuniones, no solo en la iglesia, cuando nos reunimos, no solo cuando escuchamos la predicación, porque todos podemos parecer santos en las reuniones, con nuestras Biblias en nuestro regazo, asintiendo con la cabeza cuando estás de acuerdo con el predicador, y a veces diciendo amén. A veces podemos llegar a parecer muy respetuosos, porque hemos sido educados para comportarnos así. De manera que las personas nos puedan describir como espirituales, pero solo hay una manera de comportarnos, hermanos, y es vivir para la alabanza de su gloria. ¿Estamos viviendo para la alabanza de su gloria? Ahora vamos a mirar otra vez este maravilloso capítulo y notar en las dos últimas ocasiones cuando es citado. En el comienzo del versículo 12
y al final del versículo 14 y lo que hay entre esos dos versículos. Y eso es lo que va a hacer posible para ti y para mí vivir la realidad de esta verdad. En el versículo 12 dice, para que vivamos para la alabanza de su gloria, y al final del versículo 14 dice, para la alabanza de su gloria. Ahora vamos a ver lo que hay entre medio de estos versículos, que es una de las definiciones más simples del Evangelio que puedas encontrar en la Biblia. Aquí hay 4 cosas maravillosas que nos enseña esta verdad. El versículo 12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria los que primeramente esperábamos en Cristo. La primera cosa que tú y yo tuvimos fue esa esperanza, porque así es como la obra del Espíritu Santo opera en el corazón humano. Él genera dentro de nosotros un sentido de anticipación, de expectación. Él crea una esperanza en nosotros. Ahora, la palabra moderna que define la esperanza está muy lejos de cómo la define el Nuevo Testamento. ¿Sabéis? Nosotros usamos la palabra esperanza de esta manera. Esperemos que no llueva mañana, especialmente si pensamos venir a la reunión. Esperamos que no llueva, pero no hay una garantía que no lloverá. Puede que llueva o puede que no. Así que existe una terrible incertidumbre en cuanto a eso. Pero esa no es la definición del Nuevo Testamento en cuanto a la esperanza. La esperanza en el Nuevo Testamento es algo muy seguro y muy certero. Lo vamos a ver en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 17, donde dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra dentro del velo. Y aquí, en el versículo 19 se asemeja la esperanza a un ancla que se clava a nuestra alma y dice que es segura y que es firme. ¿Por qué? Porque está basada sobre la integridad de Dios. Es el resultado de la inmutabilidad de su promesa. En el versículo 18 dice que Dios no puede mentir. Lo que Dios promete, Dios lo hará. Lo que Dios registra en su palabra, Él lo cumplirá. Y Dios lo ha ratificado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que la salvación no es algo que nosotros esperamos que ocurra o que no ocurra. No depende de ti y de mí en primer lugar, sino que depende sobre la fidelidad de Dios. Tú y yo puede que no seamos fieles, pero Dios es fiel y lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Podemos leer eso en los primeros capítulos del libro del Génesis, donde Dios dijo y fue hecho. Dios mandó y fue. Y no hay ninguna inconsistencia entre la palabra de Dios y la acción de Dios. Tú puedes confiar en Él completamente. Puedes abandonar toda tu vida a Él y nunca te fallará. Nunca te decepcionará. Él guardará su palabra. Él cumplirá su promesa. Tú y yo a menudo hacemos promesas y las rompemos. Pero Dios no hace eso. Aquí dice que Dios no puede mentir. Y este es el fundamento de la esperanza cristiana. Es ahí donde nuestra experiencia cristiana comienza. En lo más profundo de nuestro ser comienza a surgir un sentido de esperanza. Inicialmente puede que sea algo leve, algo vago, pero cuando nos movemos a la siguiente cosa, se hace cada más clara, ¿no? En el versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y vemos que primeramente esperábamos, y entonces Pablo dice, habiendo oído. Jesús decía una y otra vez, el que tiene oídos, oiga.
Ahora hay muchas personas que no oyen, ¿no? Y Dios les habla por medio de su palabra y le entra por una oreja y le sale por la otra. Y yo he encontrado que hay muchas personas que son incapaces de oír. Están atadas por el enemigo de alguna manera, y por esa razón cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar, les dio autoridad sobre toda potestad de Satanás. ¿Podemos recordar la primera vez que Dios nos habló y revolucionó nuestras vidas? Aquella palabra que nos sacó de las tinieblas y nos puso en el reino de su amado Hijo. Hermano, ¿qué es lo que Dios te ha hablado hoy? Si yo fuera a ti y te señalara con el dedo y te dijera, ponte en pie y dime qué es lo que Dios te ha hablado hoy. A veces cuando se dicen cosas como estas en las reuniones, ¿no?, se puede ver el pánico, ¿no?, dibujado sobre las caras de las personas, ¿no?, porque tienen miedo que les señale a ellos, ¿no?, y se puede notar cómo sus mentes se ponen a pensar frenéticamente. Y alguno puede decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero yo dudo mucho que Dios te haya hablado eso hoy, porque esa es una de las escrituras más familiares que conoces. Hermanos, ¿qué palabra nos ha hablado Dios hoy? ¿Le hemos oído? ¿Hemos respondido a ella? ¿La hemos obedecido? ¿Has vivido hoy la aventura de obrar aquello que Dios te ha hablado? Hermano, eso es lo que hará que la palabra de Dios se haga vida en ti. Eso es lo que hará que tengas un testimonio vivo y fresco hoy. Hermanos, el testimonio de algunas personas es historia antigua. Dicen, hace mucho tiempo que tuve esta experiencia y esperamos que todo termine felizmente después, ¿no? Pero, hermanos, estamos esperando y hemos ido más allá de esperar. Estamos escuchando. ¿Puedes decir como Samuel dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha? Y el texto continúa diciendo, y habiendo creído en él, así que en primer lugar esperamos, después oímos, y entonces creímos. Ahora, cuando el Nuevo Testamento habla sobre creer, dice mucho más de lo que la mayoría de las personas imaginan. Cuando el Nuevo Testamento habla sobre el creer, es una palabra activa, es creer hacia recibir. Jesús lo ilustra muy bien en Juan capítulo 6. Allí dijo, yo soy el pan de vida. Comedme, bebedme. Él les estaba invitando a que creyeran en Él, no solamente intelectualmente, no tan solo mentalmente, sino de una forma activa. Él dijo, cómeme, bébeme. Déjame que entre dentro de ti. Ahora, cuando los discípulos oyeron esto, se ofendieron y dijeron, este es un dicho muy duro, y la mayoría le abandonó. Y todos ellos se llamaban a sí mismos creyentes. Eran todos discípulos porque estaban siguiendo a Jesús, que eso es lo que significa la palabra discípulo, un seguidor de Jesús. Y sabrás que la palabra discípulo desapareció al final de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y fue reemplazada por una palabra mucho más poderosa. Fue reemplazada por la palabra santo. Ahora, tú no puedes llegar a ser santo sin ser un discípulo. Pero sí puedes ser un discípulo sin llegar a ser santo. Ellos creían, ellos seguían, pero cuando Jesús les desafió para poner en práctica sus creencias y recibir de él aquello que les hablaba, se marcharon. No estaban dispuestos a asumir las implicaciones. O sí, les gustaba tenerlo a su alrededor, sanando a los enfermos. Y hermanos, por eso hay tantas personas que les gusta ir a las campañas de sanidad. Les encanta tener a alguien a su alrededor que echara fuera demonios. Y por eso hay tantas personas que están obsesionadas con el ministerio de liberación. Y cuando alimentó a 5.000 personas con tan solo 2 peces y 5 panes, pensaron que eso era algo maravilloso. Esa podría ser la solución para la economía de cualquier país. Al ministro de Economía le gustaría conocer el secreto. Por supuesto que podría conocerlo si quisiera. Hermanos, si creyera y recibiera, descubriría que Jesús es el mismo hoy, ayer y para siempre. Descubriría que Dios no cambia. Y yo lo he comprobado eso en mi
que es algo cierto y una realidad en mi propia vida. Y he leído la historia de un hombre que alimentó a 10.000 niños, que adoptó y encontró a Dios fiel día tras día. Pero estos hombres no confiaban en los hombres, sino en Dios. No solo creían en la teoría de la Biblia, por supuesto que creían en la Biblia, creían esa maravillosa declaración de Jesús al final de Mateo capítulo 6, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ellos se identificaban con el testimonio del apóstol, que probó que Dios suplía todas sus necesidades de acuerdo a las riquezas en Cristo Jesús. Si tú lees la biografía de Hudson Taylor, descubrirás el testimonio de un solo hombre que ganó a China por medio de creer. Hudson Taylor dijo: la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, nunca le faltará el apoyo de Dios. Si tan solo los hombres y las mujeres creyeran a Dios, hermanos, experimentarían una revolución en sus vidas. Porque cualquier persona puede citar la Biblia, cualquier persona puede predicar lo que dice, cualquier persona puede decir yo creo, pero Jesús decía: recibidme, comedme, bebedme, dejadme que entre dentro de vosotros, dejadme ser vuestra vida. Y no estaba hablando solo del partimiento del pan, eso vendría más tarde. Y también eso sería una ilustración para que fuera un recordatorio constante de que Dios sería nuestra vida. Jesús dijo: yo vivo por el Padre, y el que me coma vivirá por medio de mí. Hermanos, ¿es así como vivimos? ¿Realmente creemos de esta manera? ¿Estamos recibiendo de Dios? ¿Ha encontrado la palabra de Dios un cumplimiento en nuestras vidas? Aquí se encuentra la promesa de Jesús. Él dijo: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, vosotros estáis en mí y yo estoy en vosotros. Y dijo eso, es lo que ocurrirá cuando el Espíritu Santo venga. Y esa fue una de las cosas más maravillosas que ocurrió en el día de Pentecostés. No fue lo más importante que hablaron en lenguas, ni que obtuvieron poder para servir. No nos sorprende de que hablaran en lenguas, yo no discuto eso, ni tampoco de que obtuvieran poder para servir, porque él se comprometió a eso. Pero el milagro del día de Pentecostés fue que Jesús cumplió en ellos lo que le había dicho en Juan 6. Ellos fueron más allá del creer intelectual hacia el recibir. Ellos habían estado esperando. Ellos habían estado oyendo. Nunca nadie había escuchado tales sermones, pero ahora estaban creyendo hacia un recibir. Y la palabra de Dios se hacía viva dentro de ellos. Hermanos, ¿se encuentra la palabra de Dios viva dentro de nosotros esta noche? ¿O es algo que tenemos que soportar y que nos obliga a venir aquí a las reuniones? Al menos la palabra de Dios debería citar nuestros corazones. No son solo palabras en un libro, es la palabra de Dios escrita en mi corazón. Yo no intento de memorizar las Escrituras, aun cuando no es algo malo hacerlo, pero sí te digo que cuando Dios te habla en el poder del Espíritu Santo y escribe su palabra en tu corazón, se encontrará ahí para siempre. Y cuando la necesites en un futuro, Jesús dijo que Él te la hará recordar. No es mi buena memoria, sino la fidelidad de Dios manteniendo sus promesas. Y si tú quieres ser un predicador, te digo que ese es el más grande de los secretos. Abandonarse al Señor, confiar que Él cumplirá su palabra. Ahora, tampoco la palabra de Dios viene así como del cielo, como algunas personas se ponen en blanco. Tendrás que haberla leído y tendrás que haberla creído. Y surgirá entonces desde lo más profundo de tu interior. Gloria a su nombre. Así que esperamos, oímos, creímos, y entonces dice: y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta palabra sellados es una manera más de cómo el apóstol habla del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, espero que tú no seas ofendido por medio de la terminología de la Biblia. Hermanos, yo no me disculpo por aquello que leo en este libro. Yo no lo analizo y hago una crítica sobre él. Yo tomo la palabra de Dios sin ninguna discusión.
Y si se encuentra en el libro, ya es más que suficiente para mí. Si Dios lo cree y lo escribe, entonces yo también lo creo. Pablo dijo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, la palabra sellar equivale a la palabra moderna firmar. En tiempos antiguos, en vez de firmar, se tenía un sello para validar los documentos. Todavía hoy hay muchas personas analfabetas en muchos lugares y algunas tienen que imprimir sus huellas en vez de firmar porque no saben escribir. Hermanos, la huella es como un sello infalible porque nadie tiene la misma huella. Por eso las huellas son tan importantes en asuntos criminales. Y cuando tú escribes una carta o un cheque, tú pones tu firma al final. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando Él viene, escribe su nombre sobre ti y pone su firma sobre ti. Y sabéis que el nombre es un indicativo de la naturaleza. Así que cuando Dios escribe su nombre o pone su sello sobre ti, es su declaración de que Él aprueba lo que su Hijo Jesucristo ha hecho por ti en el Calvario. Eso es lo que cualquier compañía hace cuando pone su marca registrada sobre sus artículos. Si pudieras ver en la parte trasera de mi polo, verías una etiqueta y pone la marca de tal y cual, ¿no? Y todo lo que esta marca produce, pues le ponen esa misma etiqueta. Si yo encuentro algún defecto en alguna de esas prendas, pues la puedo llevar para que me la cambien. Así que estas compañías solo ponen su sello sobre aquello que creen que está bien hecho. El sello también es la garantía de que ese producto va a continuar siendo bueno. Así que, hermanos, tenemos el sello de Dios en nuestra vida que garantiza de que Él tendrá cuidado de nosotros por el resto de toda la eternidad. En primer lugar, esperábamos, después oímos, entonces creímos y después fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual nos lleva a esta vida en la cual podemos vivir para la alabanza de su gloria. Y una vez que Dios ha hecho esto, una realidad en nosotros, no tendremos dificultad para vivir para la alabanza de su gloria. Así que estamos esperando, vamos más allá de la esperanza, estamos oyendo. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Y qué es lo que hacemos con lo que estamos oyendo? Hermanos, estamos creyendo hacia un recibir, de forma que se haga espíritu y vida en nosotros, o solo es algo que se encuentra ahí escrito, o lo que dice un predicador, o por el contrario ha entrado dentro de ti y llega a ser parte de tu vida. Hermano, ha escrito su marca sobre ti Dios de que lo que Él ha comenzado lo perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Y si eso es así, tú tienes el poder y la habilidad para vivir para la alabanza de su gloria. Amén. Aleluya.